cervezas en el whisky. Ustedes saben que el Código Penal ha sido reformado. Anoche fue reformado el Código Penal. ¿Saben el contenido del artículo 777, doctor Maguad? Domingo 7, a las 7 por la plancha 7. Bien, vamos a entrar en materia y voy a tratar de invitarlos a ustedes a que se hagan partícipe de la misma, ¿sí? Por la hora. Se quedaron callados, ¿no? ¿Ustedes imaginan un cumpleaños sin el cumpleañero? No tiene mucho sentido. Ustedes son los principales participantes, invitados de esta gran fiesta académica. Y digo esto porque el resultado de este primer Congreso de Derecho Penal, futuro señor presidente del Colegio de Abogados, tiene que, alinearse. Esto que estamos haciendo el día de hoy ya lo viene haciendo a nivel nacional la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la Escuela Nacional de Fiscales, por allá mis amigos, los doctores de la Defensoría Pública Militar, capitán y capitana. Recientemente, ahora hace 2 semanas, estuvimos allí en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero tenemos que alinearnos, señores, tenemos que alinear todo esto con el artículo 272 constitucional, en sentido figurado, por la asociación de ideas. ¿Qué promueve, qué incentiva el artículo 272 constitucional? Por allá, el último párrafo. El cumplimiento de la pena fuera de los muros carcelarios, ¿sí? Es decir, vamos hacia un derecho penal minimalista. Eso traído a estos congresos, lo que quiero señalar es que el resultado de estos talleres, de estos congresos, etcétera, tiene que trascender, no se puede quedar encarcelado dentro de estas 4 paredes. Tiene que trascender más allá de estos muros, para que sirva de fuente de conocimiento, de manera que podamos crear un derecho penal bonito. Y ustedes dirán, derecho penal bonito, un circuito judicial con un arbolito de Navidad. O sea, cuando digo un derecho penal bonito, un derecho penal que genere certeza, seguridad jurídica y sobre todo confianza, confiabilidad en el usuario del sistema de administración de justicia penal, concretamente. Porque hace 17 años, poco antes de haber conocido a esa hermosa dama, mi esposa actual, Estrella Garzón, yo llevé a cabo una investigación de campo en los tribunales de control en Caracas y a través de la Dirección de Revisión y Doctrina del Ministerio Público, donde pude constatar, obviamente, una investigación relacionada con esto, con el nexo causal. Pero el dicho que dice, el que busca encuentra. Es decir, mi investigación estaba enfocada, aguántame, bórrala, quítame la lámina, yo te digo cuando me la ponga, con la relación de causalidad. Hasta ahí iba mi investigación. Pero pude descubrir cómo hoy, segunda década del siglo XXI, mi doctor, se utiliza el derecho penal como instrumento de herramientas de persecuciones a ultranza para satisfacer, Rafael, pretensiones de naturaleza civil, mercantil, para desalojar a personas que tienen la cualidad de inquilinos y se les califica como invasores o no digamos en materia de violencia de género. Pero en el tema que nos atañe, he podido verificar cómo a nivel nacional se dictan infinidades de sentencias donde el juez de control le devuelve la carpeta de investigación al fiscal del Ministerio Público. Es decir, cualquier cantidad de sobreseimientos provisionales, porque el fiscal, a quien yo llamo el arquitecto jurídico, no cumple con esos requisitos formales para intentar la acción penal. Me refiero al numeral segundo del 309 del Código Orgánico. Y es la narración clara, precisa, circunstanciada, detallada, inequívoca del hecho por el cual a mí me investigaron, me imputan y ahora me acusan y pretenden juzgarme. ¿Cuál será mi destino? Entonces, esa es la tarea. Miren, el capítulo segundo del acto conclusivo es la labor más difícil para un fiscal del Ministerio Público. Construir un hecho histórico y traerlo al presente, describiendo las condiciones de tiempo y de lugares muy sencillos. El día de hoy, 29 de noviembre de 2025, siendo las 9:30 horas de la mañana, tuvo lugar en la ciudad de Barinas este evento acá. Es muy sencillo. Pero describir las condiciones de modo, mire, cuando es un imputado es muy sencillo. Tú, Milagro, que fuiste fiscal, descubrir las condiciones de modo para 1 o 2 imputados es bastante sencillo. Pero para 5, para 20, para 50 acusados, 60, 65, caso trama de PDVSA, el fraude contra la empresa petrolera. Yo soy parte allí a través de una tercería.
que por cierto, juramentarme como defensor, pero eso fue imposible hasta el sol del día de hoy. Creo que eso debe ser tema para otro congreso, ¿no? Se pueden debatir, el juez de control puede analizar elementos de comisión de fácil investigación, la juramentación de los defensores privados para casos donde trasciende políticamente el interés judicial y se judicializa el mismo. Es un tema interesante. En estos días, objeción. Le hice yo objeción a la juez. La respuesta de la juez, digo, a los jueces no se les hacen objeciones. Un tema interesante que yo puse al debate a través de mi página actualidadpenal.net y a través de WhatsApp. Entonces son temas de vanguardia, son temas de actualidad penal, ¿no? Ahora, yéndonos acá al tema que estamos desarrollando, para ese arquitecto jurídico describir las condiciones de tiempo, modo y lugar en estos términos de una manera precisa, clara, circunstanciada en cuanto a ese modo, en forma inequívoca, que mi mamá, que tendría hoy por hoy 90 años, Leonardo, cuando lea o cuando escuche la narración de los hechos, ella diga, ay, eso hizo ese señor, y es el acusado número 51 de los 70. O sea, hacer esa actividad laboriosa para 60 acusados, 50, 20 acusados es complejo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que en la medida en que usted, fiscal, que me está escuchando probablemente, logre describir, narrar los hechos en estos términos, usted estará poniendo a priorísticamente a los ojos del lector el nexo de causalidad entre la conducta y el resultado, y consecuencialmente estará verificando las probabilidades objetivas de responsabilidad penal en el fundamento de la imputación, como lo exige el 127 rayada del Código Orgánico Procesal Penal, por una parte, y por la otra estará garantizando por allá que más adelante, en la fase intermedia, en la audiencia preliminar, el juez de control pueda constatar a través del control material, es decir, a través del acto depurativo de la acusación, pueda verificar que el resultado típico dañoso, la trama de PDVSA, es efectivamente el resultado causal del comportamiento del hombre, es decir, el resultado causal y quizás probable del comportamiento del acusado número 61. Con todo esto, lo que quiero señalarle es que en todos los delitos de resultado, ¿cuáles son los delitos de resultado? A ver, cualquiera, Estrella Garzón. Resultado. El homicidio. Efectivamente, eso mismo, aquello que produce o se configura, se perfecciona con la producción de un resultado material. Fíjense, en todos, ustedes como defensores, como acusados, como jueces de control, en cualquiera que sea el caso, en todos los delitos de resultado se tiene que verificar siempre, homicidio, lesiones personales, etcétera, un nexo de causalidad entre el comportamiento y el resultado que permita luego, en el ámbito objetivo de la tipicidad, es decir, en la tipicidad objetiva, la imputación del resultado al autor del hecho que lo ha causado, sin perjuicio pues de las demás valoraciones que luego tenemos que llevar a cabo en el ámbito de la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Es decir, en palabras más coloquiales, el nexo de causalidad es una especie, cuando usted se monta en su carro, mete la llave y pasa y enciende el vehículo y no pasa nada. ¿Qué está sucediendo allí? Pasa el switch y no pasa, y no se enciende el motor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la primera falla que se nos viene a la mente? La batería. Hay que cargar la batería. Fíjense ustedes, la batería es al vehículo, lo que el nexo de causalidad es al proceso penal, es a la tipicidad. Es el elemento mínimo que tiene que estar a la vista del lector, a la vista del fiscal del Ministerio Público, de la Defensa y del juez de control, desde los actos más primigenios del proceso. Es decir, desde la fase de investigaciones penales, desde la fase preparatoria, para luego poder afirmar más adelante, por allá dentro de 4 años, el proceso son 2 años, ¿no? O sea, el periodo racional, pero en la actualidad vemos que un proceso penal te puede durar 4 o 5 años, 6, 7 años. Imagínense ustedes las dilaciones procesales que hay en el país. Y eso tiene que ser tema de actualidad penal, debatirlos acá, pero que tenga trascendencia fuera. Entonces, para luego poder afirmar o negar la responsabilidad penal, es decir, la culpabilidad y posteriormente la punibilidad. Vamos a poner algunos ejemplos sencillos. ¿Quiénes son aquí papás? ¿Quiénes tienen niños? Imagínense, fue la luz en Barinas. Yo como papá le digo al niño de 10 años, hijo, vaya a Farmatodo a comprar velas, porque se fue la luz. El niño baja, cruza la calle, lo arrolla un vehículo y muere. ¿Cómo te sientes tú como papá? ¿Se sientes culpable? ¿Sí o no?
Si yo no le hubiese dicho al niño, baja a comprar las velas, el niño no hubiese cruzado la calle, el vehículo no lo hubiese matado, estuviera aquí conmigo viendo Netflix. Otro ejemplo, imagínense ustedes, Pedro dispara a Juan, le propina un disparo y lo mata. Hay un nexo de causalidad, el nexo de causalidad está a la vista suya. Pedro desenfunda un arma de fuego, le dispara a Juan y lo mata. ¿Hay problemas de nexo causal? Pregunto. No, ¿por qué? Porque entre la acción y el resultado hay una asociación temporal prácticamente inmediata. Pero entre el padre y la muerte del niño, porque usted se siente culpable de la muerte de su hijo. Pero el nexo de causalidad está a la vista en el caso del papá. El papá lo único que hizo fue decirle al niño, vas a comprar las velas, porque se fue la luz y fue arrollado por una circunstancia extraña no conocida por mí, por el papá. Pedro dispara a Juan. Juan está herido, lo asisten paramédico y lo trasladan a un centro médico aquí en Barinas. En el camino, la ambulancia colisiona y Pedro muere a consecuencia de la colisión, no a consecuencia del disparo. O llega al centro médico y muere a consecuencia de una mala praxis médica, no por el disparo. O porque terceras personas, se conoce como el hecho de tercero, lo terminan de rematar, no por la muerte, no por la acción de Pedro. Ven ustedes como en todos estos casos el nexo de causalidad no está a priorísticamente a la vista del lector. Hay problemas del nexo causal. Sin el nexo causal, usted no puede ni siquiera avanzar a la tipicidad subjetiva. Ustedes no han escuchado que la tipicidad es un indicio de la tijuricidad. El hecho que sea típico, aunque esté prohibido en la ley, a lo mejor está autorizado socialmente, una legítima defensa, ¿sí? Bueno, de la misma manera, el nexo de causalidad es un indicio de la tipicidad subjetiva, del dolo, de la culpa. El nexo causal postula, dice Artigas Sánchez, la voluntad culpable de la gente, el fin punible perseguido por el agente. Vean ustedes la importancia de ello. Entonces, a estos tres ejemplos, a estos ejemplos que hemos visto, vamos a ver el siguiente video, donde yo estimo que ustedes en su casa, luego de escuchar la ponencia, estarán en capacidad, ya jurídicamente, con criterios jurídicos, afirmar, en el caso del video, afirmar o negar el nexo de causalidad. Cuando usted afirma el nexo de causalidad no significa que más adelante se va a demostrar o se va a declarar la culpabilidad. No solamente, no, es un elemento mínimo, es la batería del vehículo. A ver, ese video, pero súbele volumen. No se oye. Causando las lesiones o posiblemente. Circula por las redes sociales este video en el cual se ve a una persona caminando por la acera y un perro que cuando ésta se acerca al parecer le ladra. Esta persona se va para la calle asustada por lo que acaba de hacer el perro y un carro la atropella a toda velocidad causando las lesiones o posiblemente la muerte. Sobre este video hay mucho que se puede especular y las personas se preguntan quién responde por este homicidio o estas lesiones. El dueño del perro, el transeúnte que resulta herido, el perro o el conductor del vehículo automotor que atropella a la persona. ¿Se entendió? ¿Se vio el video? El transeúnte, el peatón, el perro ladra, se asusta, salta a la vía pública y lamentablemente es arrollado por un vehículo de transporte público. ¿A quién le imputamos? Hay nexo de causalidad. Entonces fíjense, ¿qué es el nexo de causalidad? Ya no lo llamen más nexo de causalidad. Segunda década del siglo XXI lo vamos a denominar a partir de estas ponencias imputación objetiva del resultado. ¿Está bien? La imputación objetiva del resultado, en palabras lo más coloquial posible, es un criterio normativo. Fíjense, el papá que le dice al niño vaya a comprar las velas. Desde el punto de vista naturalístico, desde el punto de vista ontológico, como aparecen las cosas en la realidad, el papá no sería culpable. ¿Ustedes no se sentirían culpables de eso? Por supuesto que sí. Pero entonces no podemos definir la imputación desde una perspectiva ontológica, sino normativa. Entonces, la imputación objetiva es un criterio jurídico penal, es un criterio normativo, limitador, controlador de la causalidad o correctivo de la causalidad que permite afirmar cuando un resultado típico dañoso le puede ser imputable al autor de ese hecho que lo ha causado y no a una mera fatalidad, a un accidente, a la casualidad o a circunstancias fortuitas extrañas, ajenas al sujeto que actúa, pero que concurren junto con su conducta en la determinación, en la producción del resultado. Palabras más coloquiales, ¿quieren? Es un criterio normativo, jurídico penal de dominabilidad que permite determinar cuando el agente de esa conducta, de ese comportamiento activo u omisivo,
estaba en capacidad de dominar el proceso causal que condujo al resultado. ¿Sí? Porque un relámpago que cae, pica en dos a una persona y la mata, genera un proceso causal que conduce a un resultado muerte, pero ese proceso causal escapa del campo de dominabilidad del ser humano. ¿Estamos bien? Veamos entonces algunas apreciaciones que yo considero hacer sobre la imputación objetiva. Vamos a hacer 3 desde el punto de vista estrictamente procesal. Me van a colocar caso 1, caso 2, caso 3. En estos 3 todos vamos a prestar mucha atención, pero en el caso 4, los caballeros vamos a prestar los 5 sentidos y las damas los 10 sentidos. Ustedes tienen 10 sentidos, ¿sí? El caso 4 es lo más relevante, las consideraciones dogmáticas. Fíjense ustedes, caso 1, 2 y 3. Bueno, aquí está. Y pásame la lámina. Esa es la otra lámina. Caso 2. Caso 1. Pásame el caso 1. Fíjense ustedes, caso 1. El caso 1, caso 2 y caso 3. El caso 1 es un caso de extorsión resuelto por los tribunales en Caracas. Caso 2, un caso de homicidio resuelto en el estado Cojedes. Y caso 3, un caso de abuso sexual en perjuicio de víctima especialmente vulnerable, resuelto aquí en el estado de Barinas. No podía dejar, si vengo para Barinas, quería traer un caso relevante, discutido y sometido a la consideración de los tribunales aquí en Barinas. Fíjense ustedes, pongan mucha atención al caso 1 porque lo vamos a cotejar con el caso número 3, porque son diametralmente opuestos, a pesar de que los resuelve y los ratifica el mismo Tribunal Supremo de Justicia. Este caso 1 lo resuelve o lo ratifica la Sala Constitucional, y el caso número 3, la Sala de Casación Penal. Fíjense, en el caso de extorsión, los tribunales de instancia y la Sala 10 de la Corte de Apelaciones ratifica el auto interlocutorio con fuerza definitiva de sobreseimiento porque consideró que el hecho objeto del proceso no era ninguna extorsión, era simple la prestación de un servicio profesional y hasta ahí quedó. Entonces se resuelve la tipicidad de la conducta de acuerdo con el artículo 300 numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal. 300 numeral segundo, como todos sabemos, el sobreseimiento por atipicidad, porque el hecho no reviste carácter penal. El problema acá es que el Tribunal de Control, si bien toma como base legal la tipicidad de la conducta, motiva de una manera totalmente incoherente, contradictoria. La motivación del sobreseimiento lo hace conforme al numeral primero. Es decir, el hecho no se le puede imputar o atribuir al imputado. Eso no es otra cosa que ausencia de nexo causal. Entonces, los tribunales de control, la Sala 10, ratifica la sentencia dictada por el APO, pero hace una motivación totalmente incoherente, contradictoria. Repito, la tipicidad de la conducta no tiene nada que ver con la inexistencia del nexo causal. Si usted como juez, usted como fiscal, considera que un comportamiento del hombre no reviste interés para las ciencias penales, usted simplemente hace un análisis fáctico de ese comportamiento externo y, en segundo lugar, lo que hace es que verifica si esa conducta encaja, se subsume o se adecúa en un tipo penal, en un tipo de delito, en un modelo legal que describe las características materiales de la conducta incriminada como fundamento del imputo penal. En este caso, no se subsumía en el tipo penal de extorsión, ¿sí? Pero motivó por ausencia del nexo causal. Es decir, que tenemos una motivación contradictoria. En este caso, la Sala Constitucional declaró no al lugar la solicitud de revisión constitucional porque consideró que los tribunales o la Corte de Apelaciones dictó una decisión totalmente a derecho, ajustada a derecho. El segundo caso, ¿lo tenemos ahí? Segundo caso de homicidio. Fíjense, los tribunales, tanto de control como la Corte de Apelaciones de Apure, decretaron, ratificaron el sobreseimiento de la causa de conformidad con el artículo 300 numeral primero. Es decir, por inexistencia del nexo causal. O porque el hecho no le podía ser atribuido al imputado. Pero lo que llama la atención, mi crítica y mi observación, es que la Corte de Apelaciones señaló en esta causa de Cojedes que el juicio de imputación objetiva en el ámbito de la tipicidad no lo pueden llevar a cabo los jueces de control, porque esa es materia del fondo del juicio oral y público, es decir, materia que tiene que estar sometida a una estricta actividad probatoria. Fíjense que a pesar de que la Sala de Casación Penal ratifica la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Cojedes, yerra la Corte de Apelaciones. Años atrás, en el año 2007, vean ustedes la sentencia vinculante del 3 de agosto del año 2007 porque nos sirve, les sirve a todos los abogados litigantes, ténganla siempre presente, defensores públicos, militares y civiles. Sentencia 1176
3 de agosto del año 2007, caso Clínica Vista Alegre contra Laboratorios Clínicas Vista Alegre. ¿Qué dijo allí la Sala Constitucional con carácter vinculante? El Código Orgánico Procesal Penal, palabras más, palabras menos, no establece una prohibición absoluta al juez de control para que falle acerca del fondo de la controversia. Lo que prohíbe la ley es que el juez se pronuncie sobre aspectos que son propias del juicio oral. Por lo tanto, cuestiones atinentes a la necesidad, utilidad, pertinencia y idoneidad de la prueba, la concurrencia de una causa de justificación, de atipicidad de la conducta, de inculpabilidad, de no punibilidad, la inexistencia del hecho y la imputación objetiva del resultado, es decir, el nexo de causalidad, son cuestiones que ineludiblemente le compete al juez de control pronunciarlas y resolverlas en la audiencia preliminar. Caso número 3, Barinas, abuso sexual en perjuicio de víctimas especialmente vulnerables. Se dicta el sobreseimiento de conformidad con el artículo 300 numeral primero, ausencia del nexo causal. Una de las tantas acusadas fue sobreseída porque el hecho no se le pudo atribuir a ella. Esa decisión fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Cojedes. Pero de entrada, fíjense ustedes, ¿de qué fecha es? 17 de noviembre. Hace 15 días, ¿cierto? Sentencia número 749, corrijo allí, 749 del 17 de noviembre de este año 2025. Repito el hecho es la crítica, ¿no? Sobreseimiento porque no se le puede atribuir ausencia del nexo causal, ¿sí? Numeral primero, pero el Tribunal de Control motivó su decisión conforme al numeral cuarto. ¿Qué sucedió? El numeral cuarto tiene que ver con la mínima actividad probatoria. La Sala de Casación Penal, a diferencia de lo que hizo en el primer caso la Sala Constitucional, de entrada ni siquiera entró a conocer de recurso, sino que anuló de oficio la decisión de la Corte de Barinas, la decisión del Tribunal de Control, porque consideró que usted no puede decretar el sobreseimiento con base a la ausencia del nexo causal y hacer su motivación conforme al numeral cuarto. El numeral cuarto, dice el Tribunal de Control, el fiscal no logró probar la responsabilidad penal de la acusada, no tiene pruebas. Es decir, que a pesar de la falta de certeza, numeral cuarto, no hay posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación penal y no existen fundamentos serios para el enjuiciamiento de esa acusada. La Sala de Casación Penal anula el oficio en perjuicio de la acusada y repone la causa del Estado de celebrar nuevo juicio. Entonces, fíjense, mientras en el primer caso se declaró no al lugar la solicitud de revisión cuando hubo una motivación incoherente, aquí también hubo una motivación incoherente, en este caso se anuló de oficio. Mi crítica es que no debió haber anulado. Yo creo que la Sala de Casación, ¿por qué? Porque la nulidad es la sanción legal que priva un acto de sus efectos legales cuando se vulneran normas y derechos de rango constitucional, es decir, de fondo. Yo creo que cualquiera de los numerales, mis queridos doctores, el 1 al 4, todos conducen a Roma, al sobreseimiento, todos, independientemente, obviamente que son motivos diferentes. La Sala de Casación Penal debió haber dictado una decisión propia aclarando lo que es el numeral primero, aclarando lo que es el numeral cuarto y punto, hasta allí. Se habrá de reponer la causa del Estado de celebrar una nueva audiencia preliminar y sabe Dios cuáles serán los destinos ahora de esa acusada. Ahora sí, estas son consideraciones procesales, vamos a las consideraciones sustantivas. Sácamelo y ponme el caso del Hotel Christophe. Caso del Hotel Christophe, tomen ustedes nota de la sentencia y de la fecha. Me vas a ir pasando poco a poco. Bueno, no está mi lámina. Y resulta que esa es la más importante. Pero el caso del Hotel Christophe, ese hecho sucedió en Zulia. Una familia integrada por papá, mamá, la hija de 20 años de edad y el niño.